Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, muchos me estáis preguntando por la situación actual entre Palestina e Israel, en la que se está metiendo Estados Unidos y que parece que se va a desencajar la situación tal cual estaba atascada con tanta guerra y tanta gente muerta y tanto sufrimiento. Vale, me estáis preguntando mucho sobre ello. Hace ya 2 o 3 meses subí otro vídeo sobre esta situación y todo lo que cumplí, todo lo que pronostiqué sobre esta situación, pues se está cumpliendo. Pero ya estamos en esa parte del punto del vídeo en el que dije que iba a haber como otro alto el fuego, en la que la gente se iba a meter tal, y que ahí terminaba un poco la tirada. Entonces ya estamos en esa parte del vídeo. Vamos a ver cómo continúa, ¿vale? Así que comenzamos. ¿Qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Palestina? Se me da la vuelta a Gaia, la madre tierra. ¿Qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Palestina? ¿Qué va a pasar en el conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, pues el conflicto entre Israel y Palestina va a seguir su curso como hasta ahora, ¿vale? Va a seguir liderando la ley de la fuerza, va a seguir liderando lo que es el conflicto bélico, aunque haya habido un alto el fuego, aunque haya este supuesto pacto entre Hamas e Israel liderado por Donald Trump. Y las comunidades internacionales, todo va a seguir fluyendo, ¿vale? Todo va a seguir avanzando y la situación, yo no veo un cambio grande, no hay una carta de la muerte, no hay una carta de la rueda de la fortuna, todo parece seguir su curso, aunque es verdad que hay como cierta situación de que lo que es la lucha más cruenta, la parte más violenta, la parte más agresiva, más de conflicto, quede ligeramente atenuada o llevada a un segundo plano, como que, bueno, que de alguna forma se atenúe la situación. Lo que estoy viendo con las cartas es que el que está abanderando este conflicto, que no tengo del todo claro si es Netanyahu o Donald Trump, de alguna forma pues se va a alzar como victorioso, ¿vale? Va a ser como una situación, no tanto de me salgo con la mía porque tengo razón, porque tengo más fuerza y porque al final todo el mundo va a reconocer que yo tengo razón, sino que va a ser como una situación un poco más de triquiñuela, de ego, ¿no? De orgullo, de decir, ¿veis cómo actúan? ¿Veis cómo ya os lo decía yo? Es que son así, porque como pareciera que dentro de lo que es Hamas, bueno, para los que no tenéis muy clara cuál es la situación, el Estado de Palestina tenía a una serie de líderes elegidos, electos, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero creo que es como algo así como el líder del Estado palestino. A este líder del Estado palestino
Hamas les dio un golpe de estado y les quitó el poder, ¿vale? Hamas son unos terroristas. Entonces, eso ha llevado a Israel a poder crear este conflicto en el que quiere eliminar a Palestina del mapa. Palestina viene de Faristina, viene de los fariseos, ¿vale? O sea, es una comunidad que no es que esté inventada en los últimos años, como algunas personas están intentando decir. La comunidad de Palestina existe, ¿no? Entonces es como que jamás, o sea, el alto el fuego que se está pactando, la situación que se está pactando es porque las comunidades internacionales han hecho que Netanyahu pacte con Hamas, ha reconocido a Hamas como, digamos, la dictadura de Palestina, pero con quien negociar de Palestina, y han reconocido ese cambio alto el fuego, ese intercambio de rehenes y esa situación de vamos a acabar con este conflicto de una vez. Y pareciera que dentro del seno de Hamas hubiera personas que no estén tan dispuestas a acabar con esta guerra, porque es una guerra religiosa en la que los extremistas islámicos quieren expandir sus fronteras por el mundo, y es precisamente lo mismo que quieren hacer los judíos, expandir su influencia, ¿no? Su área de influencia y su capacidad por el mundo. Entonces, no poder acabar con la Franja de Gaza, no poder invadir Líbano, no poder expandir y conquistar todo lo que ellos quieren que sea Israel, para ellos juega una mala pasada en términos de estrategia y de economía. Entonces, pareciera que algún conflicto interno de Hamas pueda llevar a realizar algún acto hostil, pequeñito, leve, mínimo, contra Israel, y de esta forma Israel decir, ¿veis? Si ya os lo decía yo, con esta gente no se puede negociar, con esta gente no se puede tratar, y vamos aquí a darlo todo para aniquilar a Hamas, ¿vale? Y con la excusa de aniquilar a Hamas, pues volver a hacer lo que llevan haciendo en los últimos años, aniquilar a toda la población. Sin embargo, pareciera que esto va a ser bastante más sutil, va a ser como más suave, como que en vez de ir a por toda la población, ahora sí que van a tener como más identificado lo que es Hamas del resto de palestinos, y puedan crear una especie de alto al fuego contra el civil, pero no contra la gente de Hamas. Va a haber esa diferenciación. Va a ser algo rápido, pues una situación rápida, fugaz. No va a durar mucho tiempo. De nuevo veo como unos 7, 8, 9, 10 días de conflicto rápido, fugaz, a raíz de que desde Hamas se detone cierto desafío a las comunidades internacionales, ¿vale? Algo muy rápido, muy fugaz, muy sentido, muy somero, y que posiblemente no salga ni siquiera publicado ni salga a la luz, ¿vale? Pero está esa disensión dentro del bando de Hamas que pueda darle pie a Israel a crear estas nuevas situaciones. Lo que sí que veo es que a la gente, los civiles, los inocentes de Palestina, se acaban yendo a una situación en la que no son más que peones, no son más que fichas de cambio, no son personas a las que se las tenga en cuenta, no son personas a las que nadie les pregunte qué quieren hacer, y quedan sumidos bajo esta especie de nueva política dentro de lo que es Gaza, sin que nadie les pregunte. O sea, es como que gobernantes que van a gobernar a un pueblo sin considerar siquiera si el pueblo quiere ser gobernado por ellos, sin pedirles perdón por lo que ha hecho Hamas con ellos, sin pedirles perdón por lo que ha hecho Israel por ellos. Entonces, como que el pueblo palestino va a pasar de estar oprimido por un lado para ser oprimido por otro lado, para ser oprimido por otro lado. Ahora están siendo oprimidos por Hamas, previamente han sido, y durante este conflicto han sido oprimidos por Israel, y ahora van a ser gobernados por gente sin que nadie les haya tenido ningún tipo de consideración, de modo que ese germen de ser sometidos, de ser esclavos de un sistema que ellos mismos no han elegido, va a seguir estando, ¿vale? Y esta situación a largo plazo pues va a estallar, ¿vale? Porque va a hacer que la situación sea frágil como una copa de cristal.
¿vale? Pero ahí lo que insisto, veo como que Netanyahu pues se sale victorioso de esta situación, es como que se lava las manos, como, bueno, he conseguido lo que quiero, ahora os paso el marrón a Europa, le paso el marrón a Reino Unido, le paso el marrón a Estados Unidos, yo ya me salgo con la mía, estoy contento con lo que tengo y me olvido del asunto. Pero son asuntos que van a volver, ¿vale? Esta situación no va a ceder por fin después de no sé cuántos cientos de años, no sé cuántas décadas lleva este conflicto. Eh, no va a terminar. El conflicto de Israel cuando fue a Egipto y tuvo que volver, de cuando fue expulsado de Italia, de Venecia y tuvo que volver, o de la Segunda Guerra Mundial, que fueron masacrados por los nazis y ahora han tenido que volver y ahora están masacrando a los palestinos. Este conflicto no termina aquí, ¿vale? Volverá y volverá a repetirse no dentro de tantos años, ¿vale? Pero sí que es como una especie de parche que se está poniendo a esta situación, un parche que atenúa un poco a la crispación, la situación internacional y, bueno, pues hay como una serie de bandos bastante diferenciados. Si os fijáis, están 3 de los 4 caballos del tarot, faltaría el caballo de oros, ¿vale? Y aquí, pues los 5 dragones siguen peleándose. Entonces, bueno, parece que hay un alto del fuego temporal, puntual, una situación de calma en la que Netanyahu sale victorioso, ¿vale? Pero en la que el pueblo sigue estando cansado y sigue clamando justicia. Además es una justicia contra Hamas, pero también contra Israel, y es una justicia que de alguna forma la comunidad internacional va a tener que responder ante ella, va a tener que ofrecer. La comunidad internacional tiene que ser garante de esta justicia, y como no lo va a ser, pues va a hacer que los conflictos vuelvan. Veamos qué nos dicen los oráculos. Al barajar salían muchas cartas como Gaia, han salido cartas como Thanatos, han salido bastantes cartas curiosas. Veamos un poco con qué nos hemos quedado. Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Por un lado lidera la tirada Iris, que es la diosa de los mensajes, es la mensajera de Hera, un poco la mensajera de todo. Yo creo que también habla de armonía, de equilibrio. Creo que es una carta que nos está hablando de que la situación parece eso, que se va a armonizar, que se va a calmar, que se va a ver una especie de pausa de lo que es el conflicto, pero es una pausa frágil como un cristal, ya que las familias no están en tranquilidad, las familias no van a estar calmadas, las familias van a seguir siéndose. De hecho, fijaos esta carta es bastante significativa, ¿no? El confort y el corazón, ¿no? Y esta carta me aparecía invertida. Es como que la familia no se va a sentir tranquila, no se va a sentir segura, no se va a sentir calmada. No, la gente no va a sentir que están seguros en sus casas. Las familias están separadas, están guardando un luto, están en una situación incómoda, un poco caótica, una situación un poco desagradable, y esta situación tan desagradable es lo que pueda romper el frágil equilibrio, la frágil armonía en la que nos encontramos actualmente. Por otro lado tenemos esta carta que nos habla de la gravedad, ¿no? Y de todo, cómo está conectado, todo está atado, todo está vinculado, todo está asociado. Esta carta generalmente me habla de esa necesidad de estar rodeado de gente, de estar rodeado de una situación un poco más calma, una situación un poco de no estar solo, de estar arropado por la gente. Sin embargo, ahora la energía que me está transmitiendo esta carta es de caos, ¿no? De como si estuviera todo en una olla hirviendo, todas las verduras hirviendo, todo sin control, ¿no? Burbujas por todas partes, toda una serie de situación caótica, sin control, sin arte ni concierto, en la que todo está mezclado, todo se está volviendo caótico, y esa situación va a seguir estando ahí, aunque ya no haya un conflicto armado, ese caos se mantiene. Y el final de la tirada me habla de la sabia, ¿vale? Esa dama sabia y ese guerrero glorioso que es Aquiles, que de alguna forma tienen que poner luz en esta situación turbulenta de ese caos que puede romper esa armonía. Y es un poco
que aquellas personas que no tengan interés económico o bélico o guerrero sobre la situación que hay en Israel, esa salida de petróleo al Mediterráneo, esa salida de gas al Mediterráneo, esa situación de control de Oriente Medio, Oriente Próximo a través de Israel, aquellas personas que no tengan intereses, y hablo de ONGs, hablo de Cruz Roja, hablo de AENUR, puedan de alguna forma llegar a la Franja de Gaza, llegar a Palestina, a Franja de Gaza, Cisjordania, y aunque no lo se sepa, también Líbano y Siria están implicados, y de alguna forma expandir ahí el conocimiento, la luz que tienen, ¿vale? Allí, para de alguna forma intentar ordenar este caos y llevar a esta situación, a una situación de gloria que sea la que de verdad traiga paz y felicidad a esta familia, porque esta savia, estas ONGs pueden dar la vuelta a las familias que a día de hoy están sufriendo tanto y de alguna forma restablecer la paz y el orden dentro de esta situación, que no deja de ser una situación geopolítica por culpa de intereses económicos y estratégicos bélicos en esa situación. Déjame saber en comentarios qué opinas de esto, si estás de acuerdo o no con la tirada y bueno, coméntame. Un abrazo de luz y hasta pronto.